título básicamente ya lo dice todo, pero desde hace tiempo quería hacer este video. Básicamente es mi historia. Así que mi nombre es Julián Andrés Hernández Flores. Tengo 17 años actualmente. Nací el 9 de noviembre de 2007. Y un hombre normal, de clase media. Nunca me faltó nada, gracias a Dios. Nunca tuve que aguantar hambre. Pero siempre tenía dudas. Siempre me daba pena, me daba miedo las cosas. Y siempre me preguntaba el porqué de todo. Yo creo que eso es algo muy valioso que me ha ayudado a llevar donde estoy ahorita. Una persona totalmente normal. Siempre he sido gordo durante toda mi vida. Hasta que pues años después decidí hacer un cambio. El vicio más grande que he llegado a tener. Así lo descubrí a la edad de 8 años. Cuando descubrí la lujuria por medio de videos y acciones que creo que todo el mundo ya sabe cuáles son. Durante eso, hasta mis 17 años, o sea, hasta este año, fui capaz de dejarlo. De eso ya hablaré en un futuro. De cómo me afectó y de cómo logré que ya no tuviera eso. Siempre tenía curiosidad por todo, era un niño muy inquieto, pero pues poco a poco, el paso en el que uno crecía, se fue yendo eso y llegamos a la escuela normal. Siempre fui un poquito descuidado en el colegio, tampoco lo suficiente para llegar a ser vago, pero no sentía como que eso me movía así. En cambio, el autoenseñarme sí me movía demasiado, me gustaba aprender por mí mismo. Aunque cuando alguien me decía que sí o sí tenía que aprender eso, no me gustaba, porque no sentía un vínculo real con eso que quería aprender. También cuando yo aprendía de eso mismo, yo quería aprender de eso. Y eso me ayudó mucho en un futuro. Fui pasando todos los grados que hay en mi país. Y el punto en el que todo empieza a cambiar fue en el año 2023. Cuando tuve mi primera relación amorosa. Fue cuando yo decidí, cuando tuve mi primera relación amorosa y cuando se terminó esa relación amorosa, fue cuando yo decidí hacer mi cambio físico. Yo, como dije, siempre he sido gordo y siempre había querido hacer ese cambio, pero nunca había tenido el valor. Hasta que, lleno como de ese coraje, decidí hacer el cambio. Empecé en mi casa, tomando agua y agua y agua, haciendo flexiones a escondidas porque me daba pena que me vieran, sentadillas, dominadas, y poco a poco fui perdiendo peso, hasta llegar a un peso normal con un músculo leve. En ese mismo año empecé también a interesarme por otra persona. No llegamos a hacer relación, solamente nos llegamos a conocer, pero cuando tuve esa ruptura con esa persona fue también un punto de quiebre. Desde el primer punto de quiebre que tuve con mi expareja fue en ese momento cuando para mí todo se derrumbó. Para mí eso fue lo peor que me pudo haber pasado en ese momento, y por eso hubieron tantos cambios en mi vida. Cuando fue mi segunda ruptura amorosa fue cuando yo descubrí mi pasión, que es el trading. Lo que me mueve ahorita mismo, que quiero hacer por el resto de mi vida, es el trading. Lo descubrí en ese momento, era tarde de la noche, no me acuerdo si eran las 12, la 1 de la mañana, era noviembre, y estaba devastado. Siempre me pegó muy duro que pasara eso porque nunca comprendía el por qué pasaba, pero siempre confiaba en Dios. Siempre he sido muy cercano a Dios, profeso de la religión católica y soy nazareno, de hecho. Y siempre mis cambios más fuertes se los he encomendado a Dios en Semana Santa, en el Viernes Santo, porque me parece que sin Él no se puede nada. Y aunque antes lo hacía con ese sentimiento de querer el cambio, siempre imponía mi voluntad y todavía no estaba ahí al completo, pero años después fue que descubrí cómo debería hacerlo correctamente. Me acuerdo que ese año le pedí a Dios el cambio físico y lo logré hacer. Él me dio la voluntad y
me exigió que tuviera disciplina porque Él no nos da todo en bandeja de plata, Él nos pide que pongamos acción. Y cuando fue mi segunda ruptura amorosa y descubrí el trading, fue un cambio total para mí. Siempre durante toda mi vida, como dije, el colegio pues, se me había hecho muy extraño y me había preguntado siempre por qué tiene que ser escuela, universidad, trabajo. Nunca me gustó esa idea. Siempre me preguntaba por qué siempre tenían que imponer eso. Y cuando descubrí eso fue como aquella cosa de ese cambio que estaba buscando, ese literalmente ir en contra de la corriente. ¿Por qué estaba buscando eso? Porque no quería seguir lo normal. Yo veía a mi alrededor y si lo normal me iba a dar eso, yo no quería eso. Quería destacar, tenía un deseo interno de hacer algo distinto. Y cuando descubrí eso fue como si todo se hubiera alineado. Yo descubrí el trading por medio del sensei, por reels de él. Y pasando los días me fui motivando más hasta que vi gratuitamente todos sus cursos, lo que él enseñaba, su operativa y todo, y lo fui haciendo. Así fue un año entero, año y medio, hasta que me di cuenta que los inicios que él me ha enseñado estaban bien, pero la estrategia no me convencía, no era lo que era adecuado para mí. Y decidí hacer un cambio. Antes de eso, yo soy una persona que empecé con esos cambios radicales, como digo, año tras año. Y entonces empecé a leer. Tengo muchos libros que me he leído. Me faltan algunos. Y he escrito mucho. Aquí apenas están las hojas. Pero escribía demasiado, escribía mi día a día, escribía los sentimientos. Y de hecho todavía lo hago. Prácticamente mi historia está en esos cuadernos. Y he tenido cambio físico, mental y espiritual. Y lo último que le ofrecí a Dios que me gustaría que el cambio es un cambio económico, que fue lo que le ofrecí este año. Para que pues él quería tener mi dinero, pero hay que esperarlo todo con paciencia. Ya cuando llegó el año 11, el año en el que Colombia se sale del colegio, yo tenía una visión muy clara y era que ya no quería ir a la universidad y quería decírselo a mi familia, sabiendo aún que eso podría traer muchas consecuencias. Hasta que tomé el valor y decidí decirlo. Se lo dije a mi mamá y le fui totalmente sincero. Yo no quiero ir a la universidad. Yo quiero hacer esto. Y obviamente no fue de mucho agrado, pero poco a poco con el tiempo eso se fue ablandando y fue cambiando, porque pues es entendible que para ella lo común y lo seguro es lo que debería ser y al fin y al cabo soy su hijo. Siempre he vivido con mi madre, mis abuelos y mi tía. Mi padre nunca estuvo presente. ¿Eso tuvo repercusiones psicológicas? Sí. Al inicio de mi vida sí. Ahorita ya la verdad es algo muy normal para mí. O muy normal no, pero sí es algo que he sabido sanar. Psicológicamente he tenido muchos, pero muchos puntos de quiebre llamados depresión, que ahorita mismo mi visión hacia eso es muy distinta, pero en ese tiempo las cosas que tenía acumuladas cuando yo hablaba con alguien, me empezaba a expresar con alguien, era cuando poco a poco se iban abriendo y fue donde empezaba el caos. Tenía muchas cosas sin resolver, muchos pensamientos malos, muchas cosas relacionadas, por ejemplo, con mi padre que no había sanado bien. Y fue todo un proceso, todo un proceso. En el colegio fue ese proceso. Como digo, las rupturas amorosas siempre fueron mi punto de quiebre cuando yo decidí tomarme hacia el cambio. Y cuando llegó el año 11, prácticamente yo ya quería tomar esa decisión. Y la dije, se la comenté a mi mamá. Y como dije, ella, aunque reacia, aceptó. ¿Por qué decidí tomar esa decisión? Porque siento que esto es lo que me mueve. Esto es lo que me da ese sentido, esas ganas de levantarme. Durante el año 11 siempre me levantaba eso de las 3:30, 4, 3 de la mañana
para operar la sesión de London, ¿eso me dio resultados por un tiempo? Sí. ¿Perdí? Sí. A lo largo de mi vida en el trading he perdido 3 cuentas de fondeo. La primera cuando estaba recién empezando. La segunda ya cuando estaba en un punto intermedio, pero por temas de tiempo, porque tenía un límite de tiempo, no la pasé. La primera literalmente la quemé en la segunda operación. Y la tercera ya me duró un poquito más. Esa la quemé este año. Pero no tenía la buena psicología para mantenerlo. Cuando salí del grado 11, yo pensé que te iba a ser distinto. Ya no había colegio, ya podía centrarme en el gimnasio, en mí, en mis metas. Iba a progresar así, iba a retirar cifras de 10.000, $5.000. Pero no, no es así. Y es que en el camino nos saltamos muchas partes porque queremos tenerlo todo así. Pero hay procesos por lo que hay que pasar. Porque la persona que ya genera eso ha pasado por tantas dificultades que su carácter es totalmente distinto. Y eso es lo que Jesús está haciendo conmigo ahorita. Cuando llegó este año, bueno, a finales del año pasado, conocí a una persona que es mi actual pareja, que fue totalmente un clic visual y aunque al inicio fui muy reacio porque ya venía yo con relaciones pasadas mal, decidí intentarlo y primero que todo encomendé a Dios y luego ahí sí todo poco a poco se fue dando. Eh, Sinceramente los cambios más buenos que he tenido han sido gracias a ella, porque yo siento que ella es esa voz viva y presente de Dios cuando me habla. Cuando yo no quiero escuchar mucho a Dios porque me dice, haz esto, y yo digo, no, tal vez para después, siempre de repente viene por voz de ella. Y ahí es donde yo sé, eh, prácticamente para mí, una persona muy valiosa, la mujer que yo había querido, porque puede sonar muy radical, pero yo no había escrito eh, específicamente y detalladamente cómo quería que fuera mi pareja ideal, sí, la mujer que yo quería para mi vida. La escribí tal cual y así tal cual es mi pareja actual. Pero para eso también yo tuve que ser ese hombre. Yo cuando la conocí a ella, se podría decir que estuve en una paz, en un desapego total a todo. Era fin de año, yo prácticamente estaba enfocado solamente en mi trading, en ejercicio y en Dios. Tenía un desapego total, no me importaba el dinero, no me importaba lo material, no me importaba conocer a nadie. Y yo creo que por ese punto ella vino, porque estaba en un muy buen rango mental. Y ahorita mismo es prácticamente una de las cosas que más le agradezco a Dios. Cuando fue empezando este año, fue donde también en este año yo siento que fueron más movimientos psicológicos y cambios radicales en mi vida. Como ya había dicho, a la edad de 8 años yo descubrí la lujuria y todo lo que conllevaba. Y yo siempre que lo hacía me justificaba con que eso estaba bien por temas científicos, por pensamientos que me llegaban, porque era natural del hombre. No, yo sabía que estaba en un hueco, pero no tenía la voluntad para salir. Así que cuando vi que estaba afectando a mi relación y a mi vida en general, aquí en mi mente y a lo que sería mi progreso, dije necesito hacer un cambio. Y ya varias veces había querido hacer ese cambio, pero esta vez lo hice con él, con Jesús. Lo primero que hice fue encomendárselo a él, entregárselo a él. Y esta vez sí funcionó. Vamos. Esta vez sí funcionó. Y aunque fue difícil, la verdad, tan pronto yo se lo encomendé a él y volvían a llegar esos pensamientos de querer hacer esas acciones, de querer ver esas cosas, la fuerza divina llegaba. Empecé a ver todo como en verdad es. Empecé a ver que eso era dañino y que era repugnante para mí y para mi vida, que me estaba cayendo en un vicio horrible y lo decidí cambiar y solamente pude cambiarlo gracias a Jesús, ni siquiera por mí,
solamente gracias a esos. Luego, con ese cambio, prácticamente yo en mi vida así, con ese cambio fui así. Y es que ni siquiera las partes psicológicas que he pasado cuando tenía depresión se comparan al punto en el que he alcanzado a llegar dejando eso. Porque eso literalmente me tuvo atado 9 años de mi vida, atado en ese mismo vicio. Cuando lo pude dejar fue una carga total, fue soltar un peso que tenía. Y ahorita mismo para mí es hecho de burla literalmente ver que se puede caer en eso, o ver que me intenta el diablo tentar a mí con eso, porque es burla, porque sé que Dios tiene tanta fuerza que es imposible que yo vuelva a caer en eso, o en una acción relacionada con eso. Nunca me ha gustado el trago, nunca me ha gustado la fiesta, siempre, también por eso fui objetivo de risas, se podría decir, aunque nunca me importaron, la verdad, porque yo estaba muy determinado en lo que yo quería, pero muy determinado. Cuando perdí mi cuenta de fondeo anterior a esta, fue cuando también decidí tomar el cambio de meterme a un trabajo. Yo trabajo en una empresa familiar, que es de una familia, trabajo en el área de oficina y la verdad no puedo estar más agradecido. No puedo estar más agradecido. Porque Dios ahí me está enseñando el valor del dinero, de tener ese desapego. Cuando yo empecé, yo pensaba también que en ese trabajo iba a recibir enormes cifras por lo que hacía. Y no es porque me tengan rabia mis familiares o algo, no. Es porque hay que pasar por un proceso. Dios enseña de esa manera, para formar carácter. Me acuerdo que inclusive cuando recibí mi primera paga yo me derrumbé. Porque yo dije, no me va a quedar nada. No me va a quedar nada. Pero oh, sorpresa, ya he sabido manejar bien eso y sí me queda dinero para mí. Son pruebas de Dios. Todo lo hace Dios perfecto. Ya ahorita prácticamente llegamos a este punto en mi vida actual. Tengo una cuenta de fondeo ahorita mismo. Estoy más que determinado en seguir haciendo lo que hago, en seguir grabando video diario, en seguir transmitiendo información. Quiero tener una gran comunidad, quiero ser totalmente sincero en mis operaciones. Quiero ser el primero en que se puede confiar totalmente solamente con ver un reel. Esa clase de seguridad es la que yo quiero tener y es la que voy a tener. Tan pronto me veas en mi prácticas, esto es realidad. ¿Por qué? Porque este hombre lo refleja. Eso es lo que yo quiero. No me importa el peso que tengo que cargar, no me importan las dificultades, porque sé que lo voy a hacer. No es difícil, no me da miedo, porque estoy con él. Ahora, si no estuviera con Jesús, ahí sí se me derrumbaría todo. No tendría ni siquiera una mínima salida. Con Jesús lo hay todo. Así que si todo lo he logrado es por Él. Y si tuviera que volver al pasado y cambiar algo, no cambiaría absolutamente nada. Porque todo es perfecto. Si hubiera cambiado algo del pasado, no tendría mi pareja actual. Si hubiera cambiado algo del pasado, no descubriría el trading. Si hubiera cambiado algo del pasado, no decidiría estar en un déficit calórico, estar transformando mi cuerpo. No decidiría nada de eso y no estaría donde estoy ahorita. Y puedo decir que ahorita mismo estoy en paz. Y es lo más valioso. Durante años estuve buscando eso y pensaba que la felicidad me daba eso. O sea, que estar rodeado de amigos me daba eso. Pero así no fue. Ahorita mismo mi círculo se podría basar en 2 personas. Y estoy más que contento con eso. Porque no necesito millares de gente. Necesito gente valiosa para mi vida. E inclusive en mi estudio conocí a un amigo, que ahorita mismo se podría decir que es mi mejor amigo, con el cual también hago trading. Son ese tipo de cosas que uno valora y que Dios le refleja en el camino. Siempre van a haber dificultades, pero si yo pude dejar un vicio tan grande como que es la lujuria, si yo pude dejar la masturbación a un lado, si yo pude dejar la depresión a un lado, ¿qué más no puedes hacer tú? Y es que mis problemas no van a ser equivalentes a los tuyos.
Pero es que ese es el punto. Yo no voy a tener los problemas de un padre de familia que tiene que alimentar a sus hijos. Yo voy a tener mis problemas de un joven de 17 años que está haciendo trading, que tiene una comunidad, que tiene una pareja, que quiere que salir adelante. Solamente Dios sabe qué es lo que yo tengo que pasar. Así que no tiene sentido compararse. Esta es mi historia. Quería dejarlo documentado, registrado. Quién soy, cómo soy el ideal de lo que yo pienso. Porque yo sé que dentro de unos años este registro va a ser memoria. Este registro va a ser historia. Y eso me llena de gozo. Porque estoy tan determinado que yo ya sé que lo logré. Yo ya sé que estoy fondeado. Ni siquiera me interesa la cifra que genero. Porque mi pasión en verdad es hacerlo y transmitirlo. Yo ya sé que logré todo. La materialización se va a dar poco a poco. Ni siquiera me afano por eso. Sin importar la crítica. Sin importar quién piense, quién no. Sin importar de quién me tenga que alejar. Sin importar qué tenga que hacer. Mientras que sea la voluntad de Dios, lo haré.